Días, gracias por la presencia en la rueda de prensa. Ayer no la hicimos porque, como saben, estuve en Madrid en el acto de Estado de homenaje a las víctimas del coronavirus, un acto de Estado como yo no había visto nunca en toda mi vida política, en el sentido del Estado en su totalidad presente y con un inmenso respeto a las víctimas del coronavirus. Y son actos que además de expresar pésame, de transmitir el sentimiento y el dolor colectivo, es un acto de Estado, que hace España, que hace país. Yo asistí representando a todos los alcaldes y alcaldesas de España y deposité la rosa blanca en nombre de 8.131 alcaldesas y alcaldes. Bueno, pues hoy estamos en nuestra rueda de prensa, fin de semana. Primero, notificarles que en la Junta de Gobierno Local iniciamos el trámite de consulta pública para la adaptación de la tarifa del agua. Vamos a modificar la tarifa de agua en Vigo para ajustarnos a la Directiva Europea de Marco del Agua del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo elaboró esta directiva, la Directiva 2060, en la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de las políticas de aguas en la Unión Europea para adaptar las tarifas existentes al consumo real. Específicamente, esta directiva afirma que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales de la directiva. Establece específicamente que hay que tener en cuenta los diversos usos de agua, desglosados al menos en industria, en hogares y en agricultura. Y teniendo en cuenta que se tienen que recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua. Bueno, cuando esta nueva normativa también establecen que cuando se establezcan los precios, los Estados miembros, en suma en este momento Vigo, aunque no sea Estado miembro, lo es España, podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación, así como las circunstancias geográficas y climáticas de los territorios afectados. Y es cierto que Vigo en los últimos años, y en términos de agua, pues vivimos sequías. Algo que no sucedía hace 20 o 25 años, ahora sí. Ahora nos encontramos con que Vigo tiene una amenaza continua de escasez de agua en las temporadas estivales. ¿Por qué? Pues porque el número de municipios que se abastecen desde la presa, fundamentalmente Nadeiras, que es la gran presa, pues es mayor que hace 30 años. Y que el número de industrias es mayor y que el número de personas somos más. Y, por tanto, aquella presa que soportaba bien las temporadas estivales hace 30 o 35 años, ahora no. Ahora no las soporta. Pero además, debo decirles que nosotros que siempre estamos optando ayudas europeas y que queremos optar ayudas europeas en materia de agua, un requisito imprescindible para poder optar es tener un sistema de tarificación por consumo. En suma, cumplir la directiva europea sobre tarifas de agua. Bueno, pues para esta nueva tarificación, lo primero es una consulta pública. Tenemos que efectuar
una consulta pública para adaptar las tarifas de agua y eso es lo que hoy decidimos iniciar. Iniciamos, por tanto, la consulta pública que estará abierta desde mañana durante un plazo de 20 días hábiles. Y las sugerencias, las cuestiones que los ciudadanos nos quieran transmitir, lo pueden hacer en estos 20 días hábiles a partir de mañana en la página web del Concello. En la página web hay un apartado https://consulta.vigo.org. Entrar en la página web que allí está destacada la consulta. Y envíenos las sugerencias que consideren oportunas. Una vez realizada la consulta pública, elaboraremos la nueva normativa, la nueva tarificación, y creemos que la nueva tarifa puede estar terminada en el último trimestre de este año. Por tanto, nos planteamos llevar adelante este proceso durante 6 meses. Antes de 6 meses debemos tener la nueva tarificación. Al mismo tiempo, interpusimos un contencioso administrativo contra la Xunta, el Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar, porque nos obligan a pagar una parte de los centros de día de la Xunta. Nos obligan a pagar una parte del centro de día de Teis, del centro de día de Colla y del centro de día de Valadares. Y ya lo llevamos pagando en el año 18, en el año 19 y el primer trimestre del año 2020. Pero déjenme que les diga, esto es competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. El Ayuntamiento de Vigo no tiene ninguna competencia sobre centros de día. Pero la Xunta de Galicia, en su abuso habitual contra esta ciudad, sacó una ley obligándonos a pagar. Obligándonos a pagar algo que hicieron ellos, que allí encima pone exclusivamente Xunta de Galicia, que no aparece el Ayuntamiento para nada, que no formamos parte de la gestión, que no tenemos nada que ver con las decisiones que se toman, que no hacemos ninguna contribución más que la monetaria. Y por tanto es un nuevo escándalo de la Xunta de Galicia, que solo viene a Vigo a hacer caja. La Xunta de Galicia usa Vigo para cobrar, nada más. Y para cobrar algo que tienen que dar ellos, para lo que el gobierno de España les transmite recursos. Yo debo darle una idea de cuánto estamos hablando, ¿verdad? Le estamos reclamando a la Xunta cerca de 1 millón de euros. 824.900 euros que nosotros pagamos, siendo obligación de la Xunta de Galicia según el Estatuto de Autonomía de Galicia, que le asigna la competencia exclusiva. Y si le asigna la competencia exclusiva, ellos deben pagar el coste en exclusiva. Es estupendo. Gobernar haciéndole pagar a otros es estupendo. Es un abuso de la capacidad legislativa de la Xunta, del Parlamento, de la institución autonómica, que utiliza su capacidad legislativa para obligarnos a pagar a los de Vigo. Y por tanto, pues hicimos un recurso contencioso administrativo contra este abuso en la ciudad. Bueno, se reanuda la gestión de las escuelas infantiles municipales, Tomás Alonso, Bouzas, Santa Cristina de Lavadores, Costeiras Allans, Navia, Mestres Goldar, Castelos, Santa Marta Cascobello y Atalaya de Tex, que a partir de ahora empiezan y abren a los efectos de preparar el próximo curso. Esto se hace exclusivamente en la parte docente y de atención, ¿no? Y en consecuencia no se hace en la alimentación, porque no hay niños y al no haber niñas, niños, no hay que darles de comer allí, y tampoco en la higiene. Es que los profesores regresan y se abre la escuela para que empiecen a preparar el próximo curso en las escuelas infantiles municipales, que como saben ustedes están subvencionadas en el 82%. Los usuarios de las escuelas infantiles municipales solo pagan el 18%. Paga los usuarios de las escuelas infantiles municipales la mitad que se paga en las escuelas infantiles
de la Xunta. Al mismo tiempo, denegamos la solicitud de suspensión del contrato de Agnostrum, de promoción turística de Agnostrum, y lo que hacemos es ampliar el plazo de ejecución del programa de vuelos 2018-2020 de Air Nostrum. ¿En qué consiste? Consiste en que ahora no operan porque no hay tráfico aéreo ni tránsito aéreo, ni prácticamente demanda aérea. Renuncian a cualquier tipo de indemnización y a cualquier tipo de cobro. Y lo que se hace es que en el momento en el que estemos en la nueva normalidad y se puedan programar los vuelos, se programarán por los meses que quedan de contrato. Por tanto, al Concello no le cuesta nada y permanece vigente y se retomará, pues seguramente, por ejemplo, el vuelo de París el próximo verano. El contrato del vuelo de París era un contrato de verano, este verano no opera, no se indemniza en absoluto a la empresa y el año que viene opera en el verano el contrato de los vuelos a París. Y por tanto, es una decisión y aceptado el no renuncia a la empresa a la indemnización, es muy conveniente para las arcas municipales y yo creo que también es conveniente para ellas. Y por tanto es un buen acuerdo que mantiene nuestra buena relación con Air Nostrum sin que nos cueste un céntimo. Y toda esta suspensión no nos cuesta nada. Si estuviéramos operando con Ryanair, esta suspensión nos costaría millones y millones y millones de euros. Y por tanto acerté no firmándole el acuerdo y el convenio de operación en Vigo a Air Nostrum, porque Air Nostrum sí que ejecuta las indemnizaciones. Y estaríamos pagando ahora millones de euros a cambio de nada. Es cierto que Air Nostrum nos echó un pulso y lo aguantamos. Y hoy se demuestra que acertamos no haciendo la contratación de vuelos con Ryanair. Creo que dije Air Nostrum, fue Ryanair que nos intentó echar un pulso. Bueno, hacemos una contratación de servicios de apertura, control e información del equipamiento para apertura y cierre de instalaciones deportivas de la Concejalía de Deporte. Iniciamos, por tanto, la licitación. Son 3 años y un importe de 1.202.000 euros. Hicimos la adjudicación del servicio de divulgación de los equipamientos municipales del patrimonio histórico, en suma de los yacimientos arqueológicos do Castro, de Toralla y de Villa Solita. Es un contrato de 76.000 euros durante 3 años, que se encarguen de abrirlo durante 50 horas anuales los 3 equipamientos. ¿Para qué? Pues para hacer lo que les voy a contar, que es otra de las cuestiones que organizamos. El Concello organizaremos en Toralla y en Finca Solita este verano un ciclo de conciertos como parte de la divulgación y de puesta en valor del patrimonio histórico. Serán conciertos con aforo limitado, con control de aforo, y serán en la Villa Toralla, en el Centro de Interpretación del Mundo Romano de Toralla, y vamos a hacer 4 conciertos de música clásica, todos los jueves del mes de agosto. Recuerden que nosotros los jueves hacíamos una exhibición de costumbres romanas, de vida romana, y que tenía una cierta aglomeración de gente, no excesiva, pero una cierta. Este año no se puede hacer, ya no se puede vivir de aquella forma, y por tanto, en los 4 jueves vamos a hacer 4 conciertos. 2, la Orquesta Vigo 4:30, el 6 y el 13 de agosto, de 8:30 a 9:30, y el 20 y el 27 de agosto, también de 8:30 a 9:30, 2 conciertos de la Orquesta
Clásica de Vigo. El aforo será 150 personas, será sentado, por tanto, con control de aforo, y el público será recibido y guiado por actores ataviados de época romana. Bueno, serán romanos con mascarilla, pues sí, pues serán romanos con mascarilla, como debe ser. Porque ahora todo se tiene que hacer de esa forma. Y además, en Villa Solita haremos todos los viernes de agosto y la primera quincena de septiembre también un concierto cada viernes. El programa incluye María Solita, guitarra, voz, es María Villanueva, que va a ofrecer un concierto basado en su disco María Solita. Gonzalo Lemos, un fagotista, una propuesta de música clásica contemporánea. Brais Calle, que es un artista local que va a interpretar a Bach con percusión. Margarida Mariño, una violonchelista excepcional. Marín Machado, percusión. Manuel Fraile, guitarra. Todos tendrán un aforo máximo de 50 personas. Distancias, mascarillas, pero retomamos la acción en Villa Solita, Mundo Romano, y en Mundo siglo XIX, perdón, y en la Villa Romana, y con ataviados en época romana de Toranzo. Por el día 23 de julio vamos a celebrar el Día del Libro. Y estamos organizando con la Federación de Libreros que todas las librerías de Vigo, sean de la Federación o no, puedan sacar libros a la calle. Vamos a reservar zonas, si nos las piden, les dejamos el espacio completamente gratuito, haremos una campaña de promoción, lo único que tienen que hacer es solicitar al Concello el espacio, nosotros se lo vamos a facilitar, como es natural, y vamos a hacer una promoción mediática de este Día del Libro el próximo jueves, que como saben ustedes coincide con el Día de Galicia en Vigo a las 8 de la tarde, por tanto no se solaparán los horarios. Y a partir de ahí, a su disposición para cualquier pregunta. Tenemos una presencia al primero, un segundito y pasamos a la pantalla. Buenos días. Es solo una precisión sobre la nueva tarifa del agua, si ya tiene una idea de si desaparecerá el mínimo que existe actualmente o se reducirá, un poco cómo se configurará. Es por consumo real, la directiva dice por consumo real y por tanto se tiene que tarificar sobre consumo. Desde detrás de la pantalla. Alcalde, soy David Lorenzo de Vigo. Quería también preguntarle por el tema del agua. Obviamente la gente pensará en principio que se va a abaratar recibo mensual o bimensual, pero si se encarece, por ejemplo, el metro cúbico, podría no darse esa situación. No sé si... Nosotros vamos a hacer una reforma de acuerdo con una directiva. Hay una directiva europea que dice se debe tarificar por consumo real. Es lo que están diciendo, ¿verdad? Y hay leyes en el ámbito en el que vivimos que lo dicen también. Y por tanto, lo que vamos a hacer por ahora es abrir la información pública para sugerencias y a partir de ahí, y con toda la información pública, los técnicos del Concello aplicarán y se ajustarán a la directiva europea. Para el resultado tendrá usted que esperar a conocer lo que nos digan los técnicos del Concello. ¿Más preguntas? Hola, alcalde. Yo le quería preguntar por el famoso tema de la oportunidad o del momento. ¿Por qué ahora se toma esta decisión y no se ha tomado durante todo este tiempo en el que ha habido varias decisiones? Viene desde el año 2000. Viene desde el año 2000. Le tendría usted que preguntar al señor Castrillo, al señor Ventura Pérez Mariño, a la señora Porro y al señor Caballero. Como somos cuatro, no voy a contestar yo por los cuatro. Lo que le digo es que yo sí lo voy a hacer. ¿Más preguntas?
No, le preguntaba también porque remitía constantemente, varias veces remitió a un informe encargado de la Universidad de Vigo y comentaba que bueno, pues ya se verá o ya el tiempo llegará de... Ya llegó el tiempo. El tiempo ya llegó, es este año. Y yo hilo un pensamiento con otro, también lo uno al anuncio de la ampliación o de la mejora de la potabilizadora del Casal. No tiene ninguna relación tampoco esto con la posible el concurso de la nueva adjudicación del servicio. No, son procesos independientes, ¿no? La potabilizadora se puede hacer o no. Yo la quiero hacer porque me quiero anticipar a los hechos. Tarde o temprano se tendrá que hacer la nueva potabilizadora, que por cierto es en el lugar de la actual, ¿no? Y yo me quiero adelantar para que dentro de 12 años esté yo o esté otro u otra de alcalde, no se lamenten de no haber hecho una nueva potabilizadora. Pero son procesos independientes. Eso sí, si nosotros queremos optar a Europa, tenemos que tener esta tarificación. Eso sí. Es decir, para optar a ayudas europeas relacionadas con el agua, cualquiera que sea la dimensión y el ámbito de la ayuda, de saneamiento, de abastecimiento, de potabilización, la que sea, Europa nos exigirá cumplir la directiva que les acabo de citar. Y por tanto, la vamos a cumplir. O sea que en ese sentido puede haber habido algún tipo de advertencia de Europa, quizás se le ha tocado la puerta para hablar sobre financiación. No hubo ninguna advertencia de Europa en absoluto. ¿Algo más? Sí. Voy a preguntar sobre la propuesta que le ha trasladado el Ministerio de Hacienda a la Federación Española de Municipios y Provincias sobre la utilización de remanentes de tesorería, si le parece suficiente o como distintas voces de la oposición están criticándolo, lo consideran como un robo, una traición. Y un poco recordando sus palabras y su reivindicación de que la disponibilidad de los recursos propios tendría que ser plena y no condicionada de ninguna manera. No, a ver, la cuestión es cómo se traslada el remanente para poder ser gastado sin incurrir en déficit. Esa es la cuestión central que estamos hablando. O sea, nosotros tenemos un remanente. Yo puedo gastar el remanente, nada lo impide, lo puedo gastar. El problema es que me computa en déficit. ¿De acuerdo? La forma de evitar que compute en déficit es que el gobierno reciba el recurso y nos lo devuelva libre de déficit, se lo nota él. Esta es la clave, porque el conocimiento de lo que el gobierno propone en este momento no es generalizado. Y se está tocando un poco sin conocer a fondo, y mucha gente está opinando, sin conocer a fondo cuál es la propuesta. La propuesta se repartió ayer yo la envié a toda la Junta de Gobierno, a partir de ayer es pública, pero en la propuesta hay un fondo de transporte de 285 o 400 millones de euros a fondo perdido desde el Gobierno de España. En la propuesta hay que ese fondo de 5.000 millones no computará en déficit. No computará en déficit. Pero esto es importantísimo, porque en Vigo significaría un número muy importante de millones de euros que vendrían libres de déficit y, por tanto, que se podría gastar de forma inmediata. Y en la propuesta está el que seremos objeto de fondos europeos. Seremos sujeto para poder desarrollar fondos europeos. Y en la propuesta está el que nos permitirán gastar el superávit del 18 en el año 2020, porque en Vigo tenemos, y en algunos sitios, superávit sin gastar. Pero en la propuesta está el que nos mantienen las entregas a cuenta, aun cuando los ingresos del Estado cayeron de forma importante y nos hacen la liquidación del 18, que son unos 800 millones de euros a favor de los ayuntamientos de forma total. Y por tanto la propuesta tiene que ser analizada en su conjunto. Y es una propuesta que tiene aspectos muy positivos, sin ninguna duda. Hola, alcalde, buenos días. Hola. Alicia, le quería preguntar por la situación en CIES de cara a la seguridad durante la semana, un poco cómo contempla la campaña de verano
después de, bueno, pues de la carta que les enviaron ayer de la Consellería de Medio Ambiente. Yo primero no tengo ninguna carta de la Consellería de Medio Ambiente. Por tanto, no sé muy bien a qué le tengo que contestar, si me lo permite, porque no tengo ninguna carta de la Consellería de Medio Ambiente. Es posible que llegue hoy, pero de momento, y la vi porque como usted habla en su diario de ello, pues estuve viendo a ver si llegaba la carta para poderle contestar a usted a su previsible pregunta, que le agradezco por otra parte, ¿no? Pero no la recibí, ¿no? Si lo que se refieren es a la cobertura de la vigilancia en CIES, es un poquito mayor que la del año pasado. La policía este año está más horas en CIES que el año pasado. Segundo, hasta ahora y en este momento, en la presencia de la policía allí, no hubo ninguna aglomeración en riesgo COVID. Y de hecho, la policía se anticipó a una eventual cuestión que podía suceder, y es que en una playa en la que subía la marea, si la marea hubiera subido y permaneciese la misma gente, podría haber más de la debida. Pero se les advirtió, abandonaron el lugar y por tanto nunca se vulneró los niveles de aforo permitidos en el ámbito COVID. El comunicado de la policía, de lo que hablaba concretamente, era más que de niveles de aforo, era de la distancia de seguridad, precisamente por la subida de la marea. No, pero la marea aún no había subido. Cuando quitaron a la gente allí, le informo de lo que sucedió. Diga lo que diga el informe, que yo no lo conozco, pero sé lo que sucedió, porque me lo contaron, atendí a ello. No, vieron que al subir la marea con la gente que había, no habría distancia de seguridad, y se lo dijeron. Está subiendo la marea, y unos cuantos se fueron inmediatamente. Bueno, en todo caso, por concretar la pregunta, de lunes a viernes el Ayuntamiento espera aportar más seguridad. La misma que el año pasado, pero además con bicicletas eléctricas, lo cual significa que hay una mucho mayor movilidad y se llega mucho antes. Pero los fines de semana, la presencia de que es cuando hay más aforo, ¿no? La presencia de la policía, que era antes un día, venían y se iban otros y por tanto había un tiempo sin policía, ya es continua. La policía está allí desde el viernes hasta el domingo a la noche ininterrumpidamente. Y ahora utilizan bicicletas eléctricas que le permite mucha mayor presencia por mayor movilidad. Teniendo en cuenta un poco los aforos, sobre todo en la primera quincena de agosto, donde entre semana muchas veces se completa el cupo, ¿valoran a lo mejor en esa quincena, a lo mejor entre semana reformarlo? No, el cupo lo decide Illas Atlánticas, no lo decido yo. Si tiene algo que ver con el cupo, tiene usted que preguntarle al Parque Nacional. No, yo no le pregunto por el cupo, le pregunto si al aumentar el cupo valoran... No, el cupo no aumenta. No, perdón, al cumplirse o al acercarse al cumplimiento del cupo en esa primera quincena muy concreta. Ahí está la policía allí. Hay allí tanta policía como en las playas de Vigo. Si usted ve lo que está continuamente, allí hay 2 policías continuamente solamente en aquellas playas. 2, con movilidad y con medios que le permiten ahora pues hacer recorridos en un tiempo mucho más breve, claro. ¿Más preguntas? ¿De viernes a domingo? De viernes a domingo, sí. Y durante el día, la presencia que se considere, que como ustedes saben, a partir del 15 de julio se intensifica también. De 15 de julio a 15 de agosto. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Sobre la señalización para peatones en Príncipe, no sé si tienen alguna fecha y si a mayores consideran ampliar a otras calles de la ciudad la misma señalización. Sí, yo ya le había contestado. Lo de Príncipe, hoy mismo acabo de ver el modelo, le acabo de dar el visto bueno, y por tanto el tiempo que tarden en hacerlo fáctico, ¿no? Y hoy también ordené que empecemos, ya lo había ordenado otro día, pero lo recordé, una vez ya que acabamos Príncipe, empezar con Calvario, peatonal Calvario. Y a partir de ahí no descarto hacerlo en más sitios de la ciudad. Es un buen sistema, ¿verdad? Es el sistema tradicional de paseo y movilidad en algunas calles que, lo contaba el otro día, que parece que quizá usted no estaba, ¿no? Cuando Cristina y yo éramos novios, hace tantos años ya, paseábamos por la calle Príncipe, y de aquella se paseaba por la derecha y se volvía por la derecha. Pues retomar aquella costumbre. Entonces lo que vamos a hacer es señalizar la zona de distancia de los 2 flujos como en el paseo de Samil, y dibujar en el suelo las direcciones de camino.
Perfecto, pues muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. ¿Algo más?